Buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy vamos a meditar en una parte de los pensamientos de Jesús, algo de lo que Jesús, la forma en la que Jesús desarrollaba su ministerio. Hoy es sábado 13 de noviembre, ya terminamos una semana más, vamos llegando a la mitad de este mes de noviembre, el penúltimo, y vamos acercando a fin de año de la mano del Señor. Vamos a pedirle al Señor que podamos terminar este año de la mejor manera, de su mano, que Él nos ayude, que Él esté con nosotros y que Él nos bendiga. Lo voy a invitar a que ore conmigo para que compartamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu compañía con nosotros. Señor, que a través de este video llegues a cada hogar, en cada casa, desde donde lo ven, y que tu presencia permanezca en ese lugar. Que tu palabra traiga aliento y fuerzas nuevas a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Vamos a ver una de esas explicaciones que tiene la palabra de Dios, que nos indica cómo era que Jesús desarrollaba su ministerio, cómo era que él decidía, bueno, ¿qué hacía Jesús? Él se levantaba en la mañana y decía, bueno, hoy voy a sanar a 20 enfermos. No, ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo desarrollaba su plan de acción, su plan de trabajo? Pues Mateo 9, vamos a leer un versículo, el versículo 35, nos habla algo acerca de esta forma en la que Jesús desarrollaba su ministerio. Entonces dice así la palabra de Dios. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Recuerda que las sinagogas fueron los lugares a los que recurrieron los judíos después de haber sido llevados al cautiverio. Para ellos lo más importante siempre fue el templo. Entonces toda la adoración a Dios estaba en torno al templo. Pero cuando llega los babilonios y se llevan al pueblo de Israel, a los judíos, a la tribu de Judá, se la llevan al exilio a Babilonia y destruyen el templo, pues desde esa época ellos se quedan sin templo para adorar. Y aún estando lejos de Israel, aún estando lejos de la tierra, ya sin templo, y aún en los tiempos que después regresaron y volvieron y reconstruyeron y todo el templo, pero en este tiempo, en esos 80 años de cautiverio, desarrollaron las sinagogas. Eran casas en donde ellos se reunían y juntos leían las escrituras y juntos adoraban, y allí cambiaron radicalmente la forma de acercarse a Dios, que ya no será en el templo a través de los sacrificios, sino en las sinagogas, y le dieron un lugar predominante a las escrituras. Y entonces Jesús dice, él empezaba por las sinagogas. Recuerde que cuando Jesús empieza su ministerio, él va a una sinagoga y él lee los rollos, los escritos que dan para ese día, que era la profecía de Isaías. Y Mateo aquí nos está diciendo el Evangelio que una de las formas en las que Jesús desarrollaba su ministerio era que iba a todos los pueblos y a todas las aldeas. Cada vez que llegaba a un pueblo o a una aldea nueva, lo que hacía era que iba a las sinagogas y allí enseñaba, porque eran lugares abiertos para eso, para hablar de la palabra de Dios. Y ya después de enseñar y de allí anunciar las buenas nuevas del reino, es decir, el reino de los cielos se ha acercado, ya después iba por las calles y sanaba, y hacía los milagros y sanaba a los enfermos, y dice, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Pero lo que quiero que vayamos es que Jesús, lo primero que hacía en su ministerio, su primer plan de acción, era llegar y enseñar en las sinagogas. Eso era lo primero que Jesús decidía hacer, enseñar. Si hay una cosa que usted y yo tenemos que hacer cada vez que nos sentamos a los pies de Dios, cada vez que leemos las escrituras, cada vez que oramos, cada vez que nos reunimos en la iglesia, en una reunión, en una capacitación, si hay una cosa que usted y yo tenemos que hacer es aprender. Básico. No importa cuántos años lleve de ministerio, no importa si usted ha ejercido liderazgo, no importa incluso si usted es o ha sido pastor, cuántos años lleve, no importa.
una de las cualidades que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nunca jamás podemos perder es tener un corazón enseñable. Cuando usted considera que ya se las sabe todas, ya hay que apartarlo de este grupo, hay que ponerlo junto al grupo de Nicodemo, de los fariseos, de los escribas, porque esos son los que no necesitaban que nadie les enseñara, porque creían que se las sabía todas. Y usted va a ver que Jesús enseñaba, eso era lo principal en su ministerio. Él quería formar un pueblo de Dios que supiera ser enseñable, que supiera aprender. Esa era la idea de que Jesús tenía en mente. Incluso, mucho más adelante en la Gran Comisión, mucho más adelante en el Evangelio de Mateo, en la Gran Comisión, cuando Jesús se va y deja a los discípulos, les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas estas cosas que yo los he mandado. La Gran Comisión. Aquí está Jesús empezando su ministerio, enseñando. Pero vamos a encontrar a Jesús terminando su ministerio, ascendiendo al cielo y diciéndole a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. La religión cristiana se debe caracterizar de todas las demás religiones de que nosotros enseñamos y de que nosotros aprendemos. Se debe caracterizar porque nosotros nos basamos en la educación, en las capacitaciones, en aprender. Aprendemos a leer leyendo la Biblia, aprendemos a hablar en público hablando de Jesús. Nosotros debemos de aprender y debemos de enseñar. Ese es el gran legado de Jesús. Debemos siempre sentarnos a los pies de Dios, como les decía ahorita, cuando leemos las Escrituras, cuando oramos, cuando nos congregamos, debemos sentarnos a los pies de Jesús para aprender, para aprender. Y si a veces, por el orgullo, por los estudios, porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, porque hemos hecho miles de capacitaciones, porque hemos ido a cientos de congresos y todo esto, si a veces en nuestro corazón sale un poco de ese orgullo de pensar, yo ya sé eso, ¿qué me va a enseñar él a mí si yo llevo más tiempo? Cuando salen esas cosas, porque nos salen, a mí como teólogo me salen, a mí como pastor y seguramente al pastor como pastor le salen. Cuando se nos salen debemos acordarnos de que esta religión, este camino, este estilo de vida, el ser hijos de Dios, se trata de aprender, de nunca jamás dejar de aprender. Esa es la meditación de hoy. Por eso Jesús llegaba a todas las aldeas y lo primero que hacía era ir a las sinagogas a enseñar y a compartir las buenas nuevas. Lo voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos hoy, danos un corazón enseñable, un corazón abierto a aprender en todo momento y en toda circunstancia, a aprender de tu palabra, a aprender de todos tus siervos, de los líderes, de los pastores y aún también de nuestros hermanos, a aprender los unos de los otros y aprender todo lo que se trate acerca de ti, acerca de todas las cosas que hay en el reino de Dios, acerca de todas las cosas que hay en la mente de Dios. Llévanos siempre a estar en un constante aprendizaje de ti y que ese aprendizaje no sea solo conocimiento que envanece, sino que ese aprendizaje se convierta en vida en nuestro corazón, en vida que nos lleve a relacionarnos más contigo y en vida que nos lleve a compartirle y a enseñarles a otros para que se acerquen, Señor, a ti. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor los bendiga y la invitación de hoy, que es sábado, recuerde la invitación, mañana domingo, 10:30 de la mañana, reunión familiar, Eclesiastés 8. Eclesiastés 8. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.